Varias son las teorías que intentan determinar el momento y la forma en que llegaron los primeros pobladores al territorio del continente americano. Según Mirambel, fue a través del estrecho de Bering, hace 70 o 60 mil años, que hombres y mujeres cazadores de animales, como el mamut y el mastodonte, ingresaron al actual territorio de Alaska. El clima frío del Ártico propició un congelamiento, sirviendo de puente a un nuevo mundo. Sin embargo, ese fechamiento parece ser mucho mayor de lo que generalmente es aceptado, pues se manejan fechas de poblamiento entre 16.000 a 20.000 años antes del presente. Otros científicos señalan una ruta de poblamiento a través del Océano Pacífico, utilizando embarcaciones rudimentarias que de Filipinas u Oceanía fueron arrastradas por corrientes marinas. En la actualidad, existe evidencia sobre el poblamiento del Pacífico, que habría ocurrido luego del poblamiento de América. La región del actual territorio salvadoreño es una de las zonas que brinda las mejores condiciones para ser habitada por grupos humanos, debido a las características que imperaban en ella, como la riqueza de recursos naturales, las cuales permitían la caza, la pesca y la recolección de frutos. El Salvador forma parte del área histórico-cultural conocida como Mesoamérica, la cual se extiende desde el occidente de México hasta el Golfo de Nicoya en Costa Rica. Los rasgos comunes de Mesoamérica, según los investigadores, son relativos a la estructura de la sociedad, como la economía, la política y la religión. El Salvador, país situado en la costa pacífica de Centroamérica, posee en la actualidad una extensión territorial de unos 20.000 kilómetros cuadrados, con una población de alrededor de 6 millones de habitantes. Se estima que fue habitado hace 14 o 16.000 años antes del presente. Un lugar que arroja importantes vestigios sobre los primeros habitantes de la región de El Salvador se ubica en el departamento de Morazán, en el sitio conocido como la Gruta del Espíritu Santo en Corinto. La organización social de estos grupos eran cazadores-recolectores y eran grupos familiares generalmente, no pasaban de 50, de 100 personas. Para entender de una mejor manera el desarrollo de los asentamientos humanos en el actual territorio salvadoreño, es preciso desglosar periodos que la antropología ha determinado en preclásico, clásico y posclásico. El preclásico da inicio a una vida de lo nómada a lo sedentario, cuando el ser humano se organiza en grupos. Comienzan así las prácticas agrícolas. El maíz y el frijol representan los principales cultivos y son con el chile y la calabaza o ayote la base alimenticia de la población, además de la pesca, la caza y la recolección de frutas, raíces y tubérculos. Por otra parte, se elaboran redes y petates, hilos y tejidos, entre otras formas de producción de artículos del ajuar prehispánico. Un cuerpo de agua es importante en la relación del ser humano con su entorno. En este sentido, podemos saber que estos habitantes prehispánicos de Chalchuapa ofrendaban a la laguna. En México surgieron nuevas técnicas de producción agrícola, lo que dio paso al intercambio comercial a larga distancia. Es durante este periodo que aparece el juego de pelota mesoamericano. En el preclásico se puede resaltar la introducción de dos innovaciones importantes en el campo intelectual: el calendario y la escritura, usados en el registro histórico de los acontecimientos políticos. Estos desarrollos contribuyeron más adelante a la consolidación de los mayas. La zona más importante con vestigios prehispánicos en El Salvador. Muestra de ello es este montículo donde nos encontramos en el sitio arqueológico El Trapiche, el cual guarda los restos de las ocupaciones del preclásico, ¿verdad? Ocupaciones desde el preclásico temprano, el 1200 a.C. En el sitio que estamos ahorita es el sitio preclásico de Ataco. Este es una hondonada que está en medio de dos montañas, la Cruz de la Empalizada.
y el Cerro del Chico. Esos son los dos cerros que la gente conoce aquí con esos nombres, y el sitio arqueológico está dispuesto exactamente en la parte baja de este lugar. Las comunidades habitaron en casas con espacios interiores muy reducidos, construidas de lodo y troncos delgados, es decir, pajareque. Se observa el sentimiento de respeto a las deidades. Hubo hechiceros y sacerdotes que ejercían control político y social. La zona más importante de ocupación humana en El Salvador se sitúa en el occidente, en la región de Chalchuapa, Santa Ana. La laguna Cuscachapa y el Trapiche se reconocen como lugares que contienen importantes vestigios de asentamientos humanos. Casablanca es un sitio ubicado al norte de Chalchuapa. Es considerado por los arqueólogos como uno de los principales, pues provee información de los periodos preclásico, clásico y posclásico. En El Salvador el suelo es muy ácido, entonces la osamenta no se conserva con el tiempo, ¿no? Sin embargo, Casablanca y otros sitios de Tazomal y otras zonas de Chalchuapa, pues han permitido que las osamentas se mantengan, ¿no? Entonces las hemos encontrado en diferentes posiciones que nos van indicando también, digamos, rituales o formaciones o una información arqueológica que nos dice que fueron sacrificados. Lo importante de este sitio, de esta estructura, es que se encontró al frente un depósito muy increíble de obsidianas, o sea, una cantidad increíble de obsidiana que en un principio se pensó que qué era, o sea, por qué estaba ahí. Las investigaciones de los japoneses, Akira Ichikawa, que fue el encargado de la dirección de este proyecto, descubrió también una estela lisa, que nos determina también una presencia muy temprana, ¿no? Investigaciones recientes de Paredes Umaña, de la Universidad de Pensilvania, en la zona nuclear donde se descubrieron cabezas de jaguar, denotan una frontera cultural delimitada por la presencia de monumentos tallados en piedra que están distribuidos actualmente en los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana. Que este estilo escultórico era mandado a hacer por la élite gobernante, entonces están asociados a esos centros ceremoniales, están asociados a entierros de personajes importantes, y esto quiere decir de que era parte esencial de los ritos públicos y de la forma de gobierno, además. Las cabezas de jaguar son representaciones de rostros estilizados que tienen configuración humana, entonces tienen los ojos, tienen la frente, tienen la boca, muy similar a como el rostro humano está configurado, pero este estilo introduce rasgos que no son humanos, introduce rasgos felinos, introduce rasgos de aves, de serpientes. Entre los siglos V y VI ocurre un suceso que puso en peligro a los habitantes de la región paracentral y occidental del actual territorio salvadoreño: la erupción del volcán de Ilopango. En Ataco, en las excavaciones, encontramos dos tipos de ceniza: la ceniza del volcán Ilopango y una ceniza de cocina. No fue que cayó exactamente la erupción aquí, que llegó aquí, sino que fue solo el aire. Entonces por eso es que se encuentra la ceniza solo en ciertos lugares. Pero no solo se debe considerar el occidente del territorio que hoy conforma El Salvador como zona habitada por antiguos pobladores. Arqueólogos mencionan otros sitios en Oriente, entre ellos uno de los más importantes es Quelepa, en San Miguel, que habría sido poblado por grupos lencas. El período clásico tiene como característica el perfeccionamiento de las costumbres mesoamericanas. Llama la atención el poder que adquieren los gobernantes, convenciendo a los habitantes de realizar tributo de alimentos u otros bienes en forma periódica e involucrarse en la construcción de grandes monumentos. Las élites gobernantes durante el Clásico tardío pues exigían tributo a la población en general
y para construir este tipo de estructura que vemos hacia el fondo. Este tipo de lugares era importante en el sentido que es como el centro, ¿vea? El centro de toda esta ciudad, y el centro no solamente de poder, sino que el centro económico, el centro de poder político, el centro religioso. Aquí es donde estaban los sacerdotes, estaban los ancianos, los sabios, ¿verdad? Y daban y dictaban desde acá pues algunas de las leyes y normativas que regían a la sociedad chalchuapaneca durante el Clásico tardío. Ese control ejercido por los gobernantes permitió recaudar buena cantidad de víveres, lo que sirvió al sostenimiento de los artesanos encargados de levantar templos, caminos, palacios, elaborar vasijas e incensarios para cultos. Pueblos como los mayas fueron testigos de sequías y epidemias, lo que cobró la vida de muchos pobladores. Se da el auge de los mayas divididos entre diferentes reinos durante muchos siglos. Había bastante continuidad, iban creciendo comunidades, algunas caían víctimas de conquista, guerras, pero generalmente había bastante continuidad. Aquí donde estamos había un pueblo maya de consideración a solo 2 kilómetros, como muchos de ellos, en la planicie del valle. Tenía una cancha de pelota, pirámides funerarias probablemente, y una población considerable alrededor. Colapsó en ese tiempo, los 800. En la región de El Salvador se destaca como vestigios del período clásico el sitio conocido como Joya de Serén, además de San Andrés, Carasucia y desde luego Casablanca y Tazumal. Arqueólogos que han trabajado en Tazumal han considerado la influencia mexicana en la región de El Salvador. Las tumbas descubiertas en Tazumal poseían ofrendas relacionadas con los habitantes en ese entonces de Teotihuacán y pertenecían a la nobleza de Chalchuapa. Aunque recientes investigaciones señalan que las tumbas descubiertas son plenamente mayas. Donde estoy acá, apareció como un templo sepultado, como de la época clásico temprano. El Valle de Zapotitán, y específicamente Joya de Serén, representa un orgullo para el país. Joya de Serén, declarado Patrimonio de la Humanidad, fue una aldea que guarda vestigios domésticos de un pueblo que vivió en la zona hasta la erupción del volcán Loma Caldera, que la sepultó. Sabemos que en el Valle de Zapotitán el sitio rector, el sitio más importante era San Andrés, y Joya de Serén era uno de los asentamientos que estaba controlado por la élite de San Andrés. Y este es el ejemplo que vemos prácticamente en todo el sureste mesoamericano durante el Clásico. Las ciudades-estados, las ciudades grandes mayas controlan las ciudades más pequeñas, los asentamientos más pequeños y más débiles. Había una élite que gobernaba, habían sacerdotes, habían artesanos, definitivamente había un ejército para que estos lugares mantuvieran el control sobre los otros asentamientos. Habían comerciantes, el comercio era muy importante y básicamente estos lugares subsistían por la agricultura. La actividad principal era la producción agrícola y el comercio. La arquitectura de Joya de Serén muestra el uso sofisticado del adobe reforzado. Los constructores edificaron paredes verticales resistentes a los techos. Después de la erupción de Loma Caldera, los habitantes de Joya de Serén huyen del sitio y probablemente vienen a San Andrés. En esa época este lugar era un asentamiento grande, era una ciudad, y es muy probable que las personas que habitaban en Joya de Serén decidieron venirse aquí, a un lugar más seguro y un lugar donde estaba la metrópoli, el sitio rector del Valle de Zapotitán.
El período posclásico comienza con el deterioro de la civilización maya. Científicos hablan de varios factores que incidieron: presión demográfica, enfermedades, deterioro del ambiente, incluso las guerras entre grupos. De los tres periodos, es este el más violento. Los grupos se van militarizando al utilizar elementos nuevos como los metales. Es donde se utiliza el arco y la flecha. Invitaban a sus enemigos a presenciar las fiestas de Xipe Totec en palcos escondidos para infundirles terror de ser víctimas de conquista azteca, que mejor se rindieran pacíficamente. Eso era el objetivo. Y en esta zona tal vez también lo fue. En el posclásico ocurren las migraciones más significativas hacia la región de Centroamérica. Los pipiles llegan de México y se introduce el náhuatl en la región. Cabe la posibilidad de que se dieran dos migraciones mexicanas al territorio salvadoreño en el posclásico. Uno que resultó en Cihuatán, nueva ciudad, y otro siglos después que resultó en la población pipil. El posclásico va terminando con la primera epidemia introducida por los españoles, que fue de viruela. El sitio pipil de mayor relevancia fue su capital, originalmente llamada Cuscatán, ahora antiguo Cuscatlán, en cuyo entorno aún existen algunos vestigios arqueológicos. Cihuatán representa un pulso de influencia mexicana aproximadamente desde antes del siglo X hasta mediados del siglo XII después de Cristo, que podría o no tener que ver con los orígenes pipiles. Que Cihuatán, después de quizás solo siglo y medio de existencia, habiendo sido fundada por 900 más o menos, fue invadida y quemada. Donde quiera que se ha investigado hay señales de quema, hay escombros quemados. En los escombros usted encuentra puntas de flecha y puntas de lanza. Debajo de los escombros encuentra incensarios quebrados y otros objetos en el suelo. Eso indica un ataque repentino, los objetos sagrados quebrados, probablemente adrede, estatuas de dioses quebradas también, sujetando a la población a esas indignidades, destruyendo los símbolos de poder y sacros, y la violencia de un incendio que quizás en un día como hoy, con buen viento, muy seco, techos de paja, prendido allá, se hubiera cubierto toda la ciudad en breve. Y nunca más se volvió a ocupar Cihuatán. La llegada de los pipiles a nuestra región marca el comienzo de un nuevo imperio, una nueva historia. La población pipil, situada en el centro del actual El Salvador, fue aproximadamente de 500,000 personas, según investigadores.